Uno, dos, tres. Un saludo muy especial para todos los participantes en el Congreso de Cáncer en la Mujer y al grupo organizador por invitar. Voy a hablarles acerca del papel de la radioterapia en cáncer de endometrio, sobre todo del tratamiento adyuvante. Yo soy oncólogo radioterápico con maestría en epidemiología clínica y actualmente soy radiooncólogo en el Hospital Militar. Voy a hablar acerca de los factores asociados a recurrencia, de cómo estos factores permiten elaborar unas categorías de riesgo, de las indicaciones de acuerdo a estas categorías de riesgo y cuáles son los aspectos técnicos relevantes acerca del manejo con radioterapia. Entonces, el cáncer de endometrio es una enfermedad que es heterogénea, que tiene varias clasificaciones de riesgo que se han venido modificando en el tiempo. Estos riesgos van a ser riesgos clínicos, riesgos patológicos y más recientemente contamos con unos factores de riesgo que son moleculares. El papel de la radioterapia pues ha venido siendo muy importante a lo largo del tiempo y se ha venido ajustando al nivel de riesgo que tenga cada paciente. Las últimas guías que tenemos de ESGO y de las NCCN pues ajustan según estos niveles de riesgo cómo se debe hacer el tratamiento de una forma individualizada para nuestras pacientes. Entonces, los factores asociados a recurrencia, vamos a tener unos factores asociados a la patología y esto va a ser principalmente la histología, ¿sí? Vamos a tener unos tumores que van a ser endometrioides, que van a ser la mayoría, el 80%, y otros de tipo no endometrioide, donde van a estar principalmente el carcinoma seroso, el de células claras y el carcinosarcoma. Sin embargo, este listado es un poco más amplio, traje los principales. Este tipo no endometrioide va a ser de mayor riesgo de tener enfermedad metastásica, así el tumor primario no esté avanzado. El grado también va a representar otro factor de riesgo y este grado va a ser o bajo grado, que son los tipos 1 y 2, y un alto grado, que van a ser los grado 3, que están asociados a un peor pronóstico. La invasión linfovascular va a ser y está reconocida también como un factor de riesgo de compromiso ganglionar, pero adicionalmente, así sea positiva y no tenga compromiso ganglionar, se ha evidenciado que tienen una peor supervivencia. El estadio es otro de los factores asociados. Entonces hay una diferencia en cuanto a supervivencia global y en cuanto a supervivencia libre de enfermedad con el estadio, que el estadio pues, va a permitir unir lo que es la progresión local de la enfermedad junto con el compromiso ganglionar y vemos que permite diferenciar correctamente cuál va a ser el comportamiento independiente de cada estadio. Recientemente entonces se han propuesto unos factores moleculares y estos factores moleculares hay unos que se han relacionado con un buen pronóstico, otros como el P53 que ha asociado a un mal pronóstico y otros como la inestabilidad microsatelital y el perfil molecular no específico que se han asociado con un pronóstico intermedio. La clasificación de riesgo entonces que tenemos por ESGO y por ESTRO nos va a permitir determinar si tenemos o no los subtipos moleculares, cuál va a ser la categoría de riesgo de nuestras pacientes. Entonces va a tener un riesgo bajo, intermedio, intermedio alto, alto y ya como tal el avanzado van a ser hasta riesgo alto los que vamos a tratar en esta charla sobre tratamiento adyuvante. La predicción por tipo de riesgo entonces ha sido validada en cortes danesas, en cortes retrospectivas, en los cuales dependiendo del tipo de riesgo van a tener diferente su supervivencia global y su supervivencia libre de enfermedad. También estas categorías de riesgo han permitido establecer cuáles van a ser los grupos que tienen más un riesgo de recurrencia local, como es los pacientes de bajo riesgo y de riesgo intermedio. Ya hay pacientes que tienen un riesgo más alto de tener compromiso pélvico, como es el riesgo intermedio alto, y los pacientes de alto riesgo que van a tener un riesgo que va a ser mucho más importante que en las otras pacientes y es el riesgo de tener compromiso
sistémico en riesgo alto como tal. Cuanto a las indicaciones de radioterapia adyuvante, entonces se van a aplicar de acuerdo a las categorías de riesgo que nos propone la última clasificación de ESGO. Las pacientes de bajo riesgo van a ser pacientes con tumores de tipo endometrioide, con estadio 1A, un bajo grado y que tienen la invasión linfovascular negativa. Hay estudios que han tenido poblaciones muy similares a este bajo grado, no completamente exactos, pero muy similares, y en ellos, como este estudio danés con 645 pacientes, se comparó si se hace braquiterapia versus hacer únicamente observación. Y es importante mencionar que inclusive en las pacientes que se hizo únicamente observación, el riesgo de recurrencia local es relativamente bajo, un 3.1%. Las pacientes que recibieron tratamiento presentaron pues, una sintomatología local mayor a las que no se hizo ningún tratamiento y la supervivencia global es 95% a 5 años, no hubo una diferencia entre los dos grupos, inclusive se presentó mayor mortalidad relacionada con otras causas diferentes al cáncer. Entonces, dado que la supervivencia no fue afectada, que el control local es bastante bajo y no hay una diferencia estadísticamente significativa, lo que propone la guía de ESGO es que no se utilice un tratamiento adyuvante, que se haga observación en las pacientes que tienen riesgo bajo. La NCCN propone también que se haga observación. Riesgo intermedio, entonces, aumenta sobre todo el riesgo de tener compromiso pélvico y de recurrencias locales. Entonces va a incluir pacientes endometrioides 1B, de bajo grado, con invasión linfovascular negativa o de forma focal, endometrioide, pero que ya tengan un alto grado, o las pacientes que tienen tumores no endometrioides, estadio 1A, pero que no tienen invasión como tal del miometrio. Hay estudios entonces, como este estudio sueco, con una población muy similar en la que se comparó realizar tratamiento con braquiterapia versus braquiterapia con radioterapia externa. Lo que se observa es que hay una diferencia en cuanto a la recurrencia local, en las que se hace solamente braquiterapia versus en las que se hace braquiterapia y radioterapia externa, siendo pues un mejor control local en las que se hace tratamiento combinado. También, pues las pacientes que presentan un tratamiento combinado van a tener más riesgo de tener síntomas urinarios y la supervivencia no se va a ver afectada. Digamos, no hay una diferencia entre la supervivencia en cada una de los brazos de este tratamiento. Por lo tanto, son pacientes en los que un tratamiento con braquiterapia exclusivo puede ser suficiente para tener un adecuado control local. Las guías de ESGO sugieren que se haga tratamiento con braquiterapia dado el bajo riesgo que tienen de recaída a nivel pélvico, inclusive las pacientes que solo se hace braquiterapia, y la NCCN adicional tiene en cuenta la edad de las pacientes. En las que tienen una edad mayor de 60 años propone que se haga combinado tratamiento con radioterapia externa, y en las pacientes grado 3 también con edad avanzada que se haga tratamiento combinado, teniendo en cuenta que es un grupo que tiene un riesgo un poco más avanzado. Ya en riesgo intermedio alto, que son las pacientes que pueden tener un riesgo más alto de compromiso y de recaída a nivel pélvica o de la cúpula, son pacientes que tienen, o siendo endometrioide un estadio 1, una invasión linfovascular positiva y no va a ser relevante el grado, puede ser alto o bajo, o una paciente con un estadio endometrioide 1B con un alto grado, ¿sí?, sin importar el estado de la invasión linfovascular, o una paciente con un estadio 2. El PORTEC 1 evaluó pacientes, la mayoría de las pacientes similares a este grupo, y se comparó a hacer radioterapia externa versus manejo con únicamente observación. Se observa que las pacientes que se hace tratamiento, la recurrencia local llega a un 6%, mientras que en las que se hace únicamente observación puede ser de un 15%, y esto es estadísticamente significativo. Las recurrencias vaginales van hasta un 11% de las pacientes que se hace únicamente observación, y la supervivencia global va a ser
similar, no es estadísticamente significativa la diferencia entre los dos. El principal aporte es tener un control local adecuado. El PORTEC 2 entonces comparó no hacer únicamente observación, sino braquiterapia versus hacer radioterapia externa, y se observa que va a haber una importante control versus lo que vimos anteriormente en cuanto al control local, pues va a mejorar las proporciones de recaída a nivel pélvica. Sigue siendo pues un poco más alta en los pacientes que se hace braquiterapia, inferior al 10%, estadísticamente significativa esta diferencia, y la recurrencia vaginal sigue siendo muy similar entre las dos técnicas de tratamiento, sin que la supervivencia se vea afectada a 15 años. Entonces, es una discusión que existe en si estas pacientes de riesgo intermedio alto son candidatas a un tratamiento exclusivo con braquiterapia o debe reforzarse también con radioterapia externa, y que la braquiterapia sea un refuerzo de esta radioterapia externa. Entonces, el punto importante son cuáles pacientes tienen un factor, un riesgo más alto de tener compromiso pélvico. Entonces, lo que han reportado los estudios es que la invasión linfovascular se relaciona con más compromiso pélvico, también tener el P53 alterado, y digamos que el punto de discusión es que hacer radioterapia externa se puede estar asociando a una mayor toxicidad y pues a un deterioro de la calidad de vida dado esa mayor toxicidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta radioterapia externa, generalmente en los estudios que hemos visto, se ha hecho con radioterapia 3D y no se contaba con la radioterapia de intensidad modulada. Y esto sí, vamos a ver que ha modificado de una forma significativa la sintomatología de los pacientes. Entonces, digamos que el tema de toxicidad pues, puede evaluarse de acuerdo a los tratamientos que hacemos actualmente. Las recaídas pélvicas también se han asociado a tener enfermedad metastásica de forma simultánea. Entonces, digamos que este también es un factor a tener en cuenta en el momento que se define tratamiento combinado. Por lo tanto, los factores de riesgo más importantes van a ser la invasión linfovascular o que sea un estadio 2. Estos pacientes definitivamente deberían recibir un tratamiento con radioterapia externa y la braquiterapia. Entonces, lo que proponen las guías, tanto ESGO como ESTRO, es hacer la braquiterapia y tener en cuenta en estos pacientes de alto riesgo realizar tratamiento también con radioterapia externa, y en NSCN tienen en cuenta adicionalmente el grado. Entonces, las pacientes que tienen un grado 3 son las que más se van a beneficiar de un tratamiento combinado con braquiterapia y radioterapia externa. Siguiente riesgo, y es el riesgo más alto, son las pacientes que tienen estadios avanzados, 3 a 4A, sin enfermedad residual, o las pacientes que tienen subtipos no endometrioides y que son como tal, que tienen invasión como tal miometrial. Estas pacientes, recordemos que son las que tienen más riesgo de tener compromiso metastásico. Entonces se elaboró el PORTEC 3, que incluyó 660 pacientes, y en el PORTEC 3 lo que se compara básicamente es hacer tratamiento con radioterapia más braquiterapia versus hacer un tratamiento concomitante con quimioterapia y luego unos ciclos adicionales de quimioterapia con carboplatino y paclitaxel. Lo que se observa es que van a tener un adecuado control local, y el compromiso metastásico sí va a ser mayor en las pacientes que reciben únicamente radioterapia. La supervivencia en estudios más recientes que han publicado se ve que tienen un beneficio mayor cuando se hace tratamiento concomitante con quimioterapia, sobre todo en los pacientes con estadio 3 y de subtipo seroso. Entonces acá podemos ver la diferencia que hay estadísticamente significativa, sobre todo en los pacientes que tienen el estadio 3, que es las que más se van a beneficiar. Posteriormente se lanzó el estudio del GOG, donde incluyen pacientes de estadio más avanzado y reclutan 830 pacientes y comparan hacer quimio, radioterapia versus hacer quimioterapia exclusiva, pero en este grupo de pacientes más de grado 3 de mayor riesgo. Ellos entonces comparan la supervivencia libre de recurrencia, que no hay una diferencia estadísticamente significativa, pero sí se observa una mayor recurrencia local
en aquellas en las que se hace exclusivamente quimioterapia. La supervivencia aún no se ha reportado y, pues digamos, el principal efecto que se ha visto de hacer quimioterapia exclusiva es tener un mejor control en la enfermedad a distancia, la recurrencia a distancia. Sin embargo, el control local de la enfermedad pues no se ve mejor cuando se hace quimioterapia. Entonces, para comparar específicamente, vemos que las recurrencias locales, cuando no se hace quimioterapia, pues van a ser superiores en estas pacientes que tienen tratamiento con quimioterapia exclusiva. En cuanto a la enfermedad metastásica, vemos que las pacientes que reciben quimioterapia van a tener un control local pues, adecuado, inclusive un poco superior en las pacientes que reciben quimioterapia exclusiva. Y la adherencia al tratamiento, se observa que las pacientes que reciben tratamiento con quimioterapia, su adherencia es un poco inferior a las que reciben o radioterapia exclusiva o quimioterapia exclusiva. En cuanto a este tema en particular, entonces la ESGO lo que recomienda es que más inclinado hacia el PORTEC 3 se haga un tratamiento con quimio-radioterapia sistémico más radioterapia externa y braquiterapia en los pacientes que está indicado, y la NCCN más hacia el GOG, entonces propone tratamientos sistémicos y evaluar en una junta multidisciplinaria cuáles pueden ser candidatas a un tratamiento que mejore el control local, como la radioterapia externa y la braquiterapia. Entonces, este grupo de pacientes es un grupo pues, que requiere un análisis multidisciplinario para poder establecer cuál es el mejor tratamiento y cuál es el esquema que se pueda seleccionar mejor para esta paciente en específico. En cuanto a los aspectos técnicos de la radioterapia, un punto importante a mencionar es el tiempo de inicio de la radioterapia después de que la paciente se opera. Nosotros generalmente esperamos a que la herida quirúrgica esté completamente sana, y lo que recomiendan las guías es que se haga entre el tiempo hasta las 6 y 8 semanas después de que se hizo la cirugía. Y estas 6 a 8 semanas, lo que se han asociado es que cuando se hace de forma temprana, entre las primeras 6 a 8 semanas después de la cirugía, las pacientes van a tener un desenlace en cuanto a supervivencia mejor comparado con las que se hace el tratamiento después de 8 semanas. Entonces es muy importante que este tratamiento se haga de forma prioritaria. Para la simulación, entonces la simulación es una tomografía. Esta tomografía la utilizamos con unos dispositivos de inmovilización para que la cabeza esté más cómoda, donde se ubica la zona poplitea, y un dispositivo pedio para que sea replicable y cómodo durante las 25 sesiones que generalmente se administran. Los pacientes van a estar en posición supina. La vejiga, siempre pedimos que en el tratamiento esté llena, pero que sea una vejiga confortable. Y para esto hay diferentes guías. La que se utiliza generalmente es que se orine antes de pasar a radioterapia y se tome 1 litro de agua media hora antes de pasar, de modo que la vejiga esté llena y se haga estandarizada durante todo el tratamiento. La tomografía de simulación, cuando es esta simulación, se debe hacer en vejiga llena y en vejiga vacía. Y esto va a ser importante porque el llenado vesical pues no va a ser siempre el mismo por más de que estandaricemos el agua que se tome. Y sí se ven los volúmenes de tratamiento que si la vejiga está llena o está vacía, van a cambiar tanto el volumen de tratamiento, va a ser diferente. Acá estamos comparando la tomografía que a la izquierda está con la vejiga llena versus la derecha que está con vejiga vacía, y vemos que las asas intestinales van a bajar un poco más. Entonces es muy importante para proteger las estructuras a riesgo que la vejiga esté llena, pero también es importante que en el momento de la simulación tengamos en cuenta las dos llenados vesicales, porque el volumen de tratamiento puede cambiar según el llenado vesical que esté la paciente en cada momento. Existen guías que ha actualizado el RTOG, en lo cual, digamos, en detalle muestran cuáles son los límites que tenemos que utilizar los radiooncólogos para la radioterapia.
Sin embargo, en cuanto a campo paraórtico, que es de los temas que son de discusión en radioterapia, ellos recomiendan que si hay compromiso del estroma cervical o que si hay ganglios pélvicos, debe incluirse la zona paraórtica baja. Y si ya contamos con compromiso paraórtico en los estudios, en la linfadenectomía, debe llevarse hasta inclusive los vasos renales, si esta paciente tiene compromiso a este nivel. Las dosis de radioterapia pues, han estado bastante estandarizados, generalmente van entre 45, que es lo que han utilizado en la mayoría de los estudios que hemos revisado, hasta 50 Gray. En el estudio Portec utilizan una dosis diferente de 48.6 Gray en 1.8. Sin embargo, el GOG utiliza las mismas 45 Gray en 1.8. Hay un estudio de SBRT que utiliza 5 fracciones de 6 Gray y es un estudio importante porque pues, a futuro, cuando tengamos un estudio más maduro, hasta ahora va en fase 1 esta investigación y ha mostrado que la toxicidad es aceptable, pero nos puede en un futuro ayudar a reducir pues, la duración del tratamiento, que puede tener un impacto importante para nuestros pacientes. Las técnicas, entonces, las dos principales que usamos en la actualidad es la 3D-CRT y la IMRT. Lo que vemos es un caso de una paciente con IMRT que podemos ver cómo conforma adecuadamente el campo de tratamiento, pero permite proteger de una forma bastante pues, relevante el recto de la paciente. Ya hay ensayos clínicos aleatorios que han comparado usar radioterapia 3D versus usar radioterapia de intensidad modulada, y lo que han reportado es que en cuanto a la toxicidad reportada por la paciente, hay una menor toxicidad con las pacientes que reciben radioterapia de intensidad modulada. Sin embargo, no hay una diferencia en cuanto al control local. En efectividad, las dos técnicas tienen una efectividad que es la misma. Sin embargo, la de intensidad modulada puede mejorar los desenlaces en cuanto a toxicidad. La braquiterapia, hay diferentes esquemas, pero el principal factor a tener en cuenta en la dosis es si es aquellas pacientes, como vemos en las pacientes de riesgo intermedio, que vamos a hacer braquiterapia exclusiva, van a tener unas dosis más altas. Entonces los esquemas que proponen es de 30 Gray en 5 fracciones, de 22 en 4 fracciones, o el de 3 fracciones de 7 Gray, que es de los que más se utilizan. Cuando estamos hablando entonces de la braquiterapia, ya como un refuerzo de la radioterapia externa, de los que más se utilizan va de 11 Gray en 2 fracciones, de 5.5. Sin embargo, existe un rango que va entre 8 a 18 Gray en 2 a 3 fracciones para ser administradas en estas pacientes. Entonces, en conclusión, los factores de recurrencia van a ser determinantes para clasificar el riesgo de nuestras pacientes. Y estas clasificaciones de riesgo van a permitir predecir la supervivencia y la recurrencia local. Hay nuevas pruebas moleculares que van a tener un impacto en la clasificación y el tratamiento, y es un tema que va a estar en un avance muy importante. La radioterapia adyuvante pues, presenta un rol fundamental en el control local de la enfermedad, y tenemos técnicas como la intensidad modulada que nos permite reducir la toxicidad asociada al tratamiento. Muchas gracias a todos por su atención. Es mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, podemos comunicarnos vía email. Muchas gracias.